Iniciamos esta actividad con la ponencia Anatomía aplicada de cadera por el doctor Gabriel Erasum, anestesiólogo, quien es experto en dolor y cuidados paliativos, Fundación Dolor UVA, es docente de la Cátedra de Farmacología Aplicada en la Universidad Nacional de La Plata, tiene máster en dolor crónico y posgrado en intervencionismo en dolor crónico refractario en la Fundación CAIDVA y la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Erasum y vamos a hablar un poco de lo que es anatomía aplicada de la cadera, fundamentalmente en lo que respecta a las relaciones que tiene, tanto en cuestiones que se relacionan al dolor agudo y al dolor crónico. Acá abajo queda mi mail para cualquier duda o consulta que tengan, con todo gusto estaré respondiendo. Bueno, en la charla vamos a tratar brevemente, porque es una charla breve, de identificar algunos parámetros anatómicos que son relevantes tanto a lo que es la patología dolorosa de cadera como relacionado a lo que es el correlato zonoanatómico, es decir, cómo esas estructuras anatómicas nos orientan a nosotros cuando empezamos a hacer zonoanatomía de cadera. Y a su vez la implicancia que tienen esas estructuras en la génesis y en el control, por supuesto, tanto del dolor agudo como del dolor crónico de la cadera. Después vamos a repasar brevemente algunas de las técnicas, tanto para el control del dolor agudo como para el control del dolor crónico, y vamos a hacer brevemente algunas discusiones de pro y contras que pueden tener alguna de estas técnicas en lo que respecta a las descripciones bibliográficas actuales. Ustedes saben que la articulación de cadera está dada fundamentalmente por el acetábulo y por la cabeza femoral, que es esa estructura convexa en una casi esfera completa y que se relaciona con el acetábulo, que es esta superficie cóncava que lo recibe en forma de copa vacía y que componen esta articulación que desde el punto de vista anatómico es una articulación que se considera en artrosis debido a la gran movilidad que presenta. Pero la articulación en sí mismo está, digamos, sujeta a otras estructuras que hacen que esa articulación sea estable y que pueda tener ese gran rango de movimiento. Las estructuras más importantes que tenemos que tener en cuenta son en primer lugar el labrum. El labrum es una estructura cartilaginosa en realidad fibrocartilaginosa, es una mezcla de la estructura histológica de tendón con la estructura histológica de cartílago que recubre toda la superficie acetabular en su alrededor y adapta esa estructura acetabular a la circunferencia de la cabeza femoral. El labrum no recorre los 180 grados del acetábulo, sino que en la parte inferior está interrumpida por un ligamento, que es el ligamento acetabular transverso, que permite el paso de fundamentalmente los vasos obturadores que van a ir a nutrir la cabeza femoral. Es una estructura que es muy importante porque no solo desde el punto de vista funcional, sino que desde el punto de vista de la génesis de dolor, es una estructura que la lesión muchas veces puede aparecer con implicancias en patología dolorosa de cadera. Otra estructura que es fundamental para el funcionamiento y el normal desempeño de la articulación de la cadera es la cápsula articular, que es una estructura fibrosa que envuelve a toda la cadera y que contiene el líquido sinovial. Tenemos que saber anatómicamente que la cápsula articular se inserta en el acetábulo en unos 2 o 3 centímetros en todo lo que es el borde circunferencial del acetábulo, en la parte inferior un poco más cerca de la ceja acetabular, y se extiende desde ahí hasta el fémur, rodeando todo el cuello y alcanzando en la parte superior el trocánter mayor, en la parte inferior el trocánter menor y en la parte anterior
rodea toda la línea intertrocanteria. Este es un dato muy importante, reconocer hasta dónde llega la cápsula articular, porque vamos a ver que cuando hagamos abordajes intraarticulares de cadera, la cápsula se ve y está rodeando toda esta parte del cuello femoral. Y finalmente, otras estructuras que son fundamentales, digo otras porque son tres, que son fundamentales para la estabilidad de la cadera, son los ligamentos, dentro de los cuales distinguimos dos anteriores y uno posterior, el ligamento iliofemoral, que es el ligamento más importante y más potente del cuerpo y que se desplaza en la parte anterior desde el hueso ilíaco hacia el fémur por dos haces que terminan formando una especie de Y. Otro ligamento es el ligamento pubofemoral, que va de la parte inferior, es decir, del pubis, hacia el cuello femoral y refuerzan toda la parte anterior de la cápsula articular. Y el tercer ligamento es un ligamento que es posterior, que es el ligamento isquiofemoral, que en realidad es un ligamento que nace posterior desde el isquion y hace una especie de torsión terminando en la parte anterolateral del cuello femoral. Los tres ligamentos son estructuras fundamentales para lo que es el refuerzo de la articulación de la cadera. Hablamos algunas palabras de lo que son la topografía anatómica y la correlación que la topografía anatómica tiene con lo que es justamente la zonoanatomía, es decir, cómo están dispuestos los planos musculares y qué vamos a ver nosotros cuando hagamos un escaneo de cadera y cuáles van a ser los parámetros que nos van a guiar a nosotros en ese escaneo. Entonces, en la región anterior, básicamente, lo primero que tenemos que reconocer son los límites de la cadera, dentro de los cuales está el límite superior, que se relaciona con el ligamento inguinal o inguinocrural. En la parte medial, la línea de los aductores es lo que forma el límite medial de la cadera. En la parte inferior, una línea que se extiende desde posterior, desde el pliegue glúteo hacia adelante y continúa la circunferencia, es el límite inferior de la cadera. Y el límite externo de la cadera está reconocido por una línea que atraviesa la espina ilíaca anterosuperior y que cuando uno sigue esa línea ve esta imagen topográfica que corresponde al relieve de un músculo superficial que es el tensor de la fascia lata. Por lo tanto, algunos libros dicen que el límite externo o lateral es una línea que pasa por la espina ilíaca anterosuperior y otros libros hablan de el tensor de la fascia lata como el límite externo. Cuando nosotros rebatimos el plano de piel, lo primero que encontramos es un grupo muscular superficial, dentro de los cuales hay o está conformado por dos grandes músculos, que son justamente el tensor de la fascia lata y el músculo sartorio. Ambos músculos se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, el tensor de la fascia lata se dirige hacia la tibia por toda la parte lateral de la pierna y el sartorio hace un recorrido de torsión hacia interno y también se va a insertar a la tibia, pero a la parte interna junto con el semitendinoso y con el recto interno. Cuando rebatimos este plano muscular, aparece un grupo de dos músculos que son el ilíaco y el psoas. El ilíaco que proviene de la fosa ilíaca y el psoas que proviene de la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, desde la 12 vértebra torácica hasta la quinta vértebra lumbar, y forman este vientre muscular que se van a insertar en forma de un tendón conjunto en el trocánter menor. Y fíjense que estos grupos musculares están en relación absolutamente íntima con la articulación de la cadera. Solamente los separa de la cápsula articular una bursa, que es la bursa del iliosoas, que se extiende por debajo del músculo y que tiene la función de evitar la fricción justamente de la cadera por sobre este plano muscular. En condiciones normales, esa bursa no se ve ecográficamente, pero en condiciones patológicas puede ser una fuente de dolor también. Cuando pasamos al plano ya óseo, tenemos las ramas terminales de los nervios que van a ir a inervar la cápsula articular de dolor, perdón,
de la articulación de la cadera y que van a tener la implicancia en el dolor y que van a ser lo que fundamentalmente vamos a hablar en el resto de esta charla. Son ramas de este nervio, que es el nervio femoral, y son ramas de este nervio, que es el nervio obturador. Y hacia medial de las estructuras nerviosas aparecen las estructuras vasculares, donde está la arteria femoral con todas sus ramas. Y fíjense que dentro de una de las ramas de la femoral aparece esta arteria que vemos acá, que rodea el cuello femoral y que es la arteria circunfleja anterior. Esta arteria la menciono porque tiene una importancia que es conocer su recorrido anatómico, debido a que cuando hagamos abordajes a nivel de la articulación de la cadera, tenemos que visualizarla con modos Doppler, fundamentalmente, si estamos trabajando con ecógrafo, para evitarla, justamente porque las lesiones se pueden producir en este nivel. A los fines prácticos y la necesidad del tiempo de la charla, voy a evitar extenderme demasiado en la región posterior. Es una región que obviamente que es muy importante desde el punto de vista del dolor. Hay muchas estructuras que pueden generar dolor, pero desde el punto de vista de lo que es estrictamente la inervación de la cadera, vamos a ver que el rol es bastante secundario. Después vamos a hablar un poco de eso, pero lo voy a pasar un poco más rápido, vuelvo a repetir, dado los fines prácticos de la brevedad de la charla. En la región posterior, lo que tenemos es un plano superficial, muscular, que está dado por este músculo de gran volumen, que es el glúteo mayor, y debajo del glúteo mayor aparece un músculo de menor volumen, que es el glúteo medio. Una vez rebatido el plano del glúteo medio, aparecen los planos profundos, donde se encuentra el glúteo menor y este gran músculo, que es el músculo piramidal, que pasa por la escotadura asiática y que divide fundamentalmente esta escotadura asiática en una porción supra y una porción infra. En la porción infra aparece esta estructura nerviosa, que es el nervio ciático, y hay otras estructuras nerviosas importantes que pasan aquí, como por ejemplo el nervio pudendo, como por ejemplo el fémoro cutáneo posterior. Y por encima del músculo piramidal aparece esta rama del nervio ciático, que es el nervio glúteo superior. Em, Acá sí me voy a detener un momento porque hay alguna cuestión sumamente importante para entender fundamentalmente lo que es la cinética de lo que se produce cuando uno inyecta un anestésico local en la fascia ilíaca, que es uno de los bloqueos que vamos a mencionar en dolor agudo. Este es un corte transversal de la arcada inguinal, visto desde la parte caudal, es decir, hacia mí están los pies del paciente y hacia lo que sería la pantalla está la cabeza del paciente. Entonces, vemos acá la espina ilíaca anterosuperior, el pubis y el ligamento inguinal que recorre toda esta estructura anatómica, pero hay un reparo anatómico que es de suma importancia, que es un desprendimiento de fibras que se producen desde la parte más interna del ligamento inguinal y que se adosan a fibras que también se desprenden de la fascia ilíaca y terminan conformando un ligamento que se termina uniendo en esta estructura ósea que pertenece a la rama del pubis, que es la eminencia iliopectínea. Y este es un ligamento que se denomina asimismo ligamento iliopectíneo. ¿Cuál es la importancia que tiene este ligamento? Bueno, en primer lugar, que separa la arcada crural en dos espacios, un espacio externo y un espacio medial. En el espacio lateral o medial, las estructuras que predominan son las estructuras musculares, por lo tanto muchos libros lo mencionan como laguna muscular. Y en el espacio medial o interno, las estructuras que predominan son estructuras vasculares, por lo tanto muchos libros lo denominan laguna vascular, donde tenemos la arteria y la vena femoral. Dentro de las estructuras nerviosas tenemos el nervio genitofemoral. Pero lo más importante acá es que el nervio femoral
queda contenido con el músculo iliosoas por la parte lateral del ligamento iliopectíneo, donde también transcurre en esta parte superior, en relación absolutamente cercana a la espina ilíaca anterosuperior, el nervio femoral cutáneo lateral. La implicancia que tiene esto lo vamos a ver cuando veamos bloqueos de dolor agudo, como les decía, pero básicamente por ahora recuerden de la existencia de este ligamento iliopectíneo y la separación que hace del nervio femoral, dejándolo sobre la laguna muscular y por fuera de lo que es la laguna vascular. Bueno, inervación de la cadera. Es el punto quizá clave para entender dolor, tanto agudo como crónico, y su control. Pero simplemente me tomo un minutito acá, no es el tema del día, pero quiero mencionar esto nada más, de que no nos quedemos simplemente con la imagen o el concepto de que un dolor de cadera es un sinónimo de un dolor por inervación o relacionado a la inervación. Como vemos acá en este trabajo muy interesante, se mencionan muchas estructuras, dentro de las cuales está la cápsula, el labrum, los ligamentos, las estructuras musculares, etcétera, etcétera, que pueden ser génesis de dolor de cadera y que por supuesto no se van a tratar con una denervación de cadera, sino que se van a tratar con el tratamiento de la causa de base, valga la redundancia. Pero simplemente quería mencionar esto para que no quede el concepto de que todo dolor de cadera pertenece a o responde fundamentalmente a un bloqueo nervioso. Ahora sí, metiéndonos puntualmente en lo que es inervación de cadera, eh, lo primero que hay que decir es que la inervación de cadera está dividida en lo que es la inervación de la cápsula anterior de la cadera y lo que es la inervación de la cápsula posterior de la cadera. Es decir, tenemos diferentes raíces en lo que es la cápsula anterior y otras raíces en lo que es la cápsula posterior. Por ende, la cápsula anterior de la cadera está inervada fundamentalmente por ramas del nervio femoral. Hay dos grupos de ramas, como vemos acá, ramas superiores y ramas inferiores. Las más importantes son las ramas superiores, pero esto es una disquisición anatómica fina, no hace demasiado ninguna distinción de bloqueo, simplemente saber que existen esos dos grupos y que el nervio femoral tiene una implicancia muy importante en lo que es la inervación de la cápsula anterior en la cadera. Por otro lado, tenemos ramas del obturador interno, que está graficado acá en naranja, cuando sale por el conducto obturador, antes de dividirse en una rama anterior y una rama posterior, da ramas articulares que, bueno, esto está discutido si las ramas las da dentro del conducto o después del conducto, no importa, son detalles anatómicos finos, pero básicamente hay ramas articulares que vienen desde el nervio obturador y que van a inervar toda la parte antero-inferior de la cápsula de la cadera. Y por otro lado está descrito en la bibliografía ramas de un nervio que es un nervio accesorio, obturador, interno accesorio, que nace en la pelvis, más arriba, como nervio rama del obturador, y que va a inervar también una parte de la cápsula anterior de la cadera. Desde el punto de vista práctico, este nervio prácticamente es despreciable. La presencia de este nervio es muy variable en la diferente bibliografía, por eso pongo una incidencia de entre 5 y 53%, de acuerdo al reporte que lean, es la constancia de este nervio obturador interno. Por otra parte, tenemos la inervación de la cápsula posterior de la cadera. Y en la cápsula posterior de la cadera tenemos que intervienen ramos del nervio ciático en un porcentaje variable también. Pero el rol más importante acá es para un nervio que es rama del ciático, que va a inervar una estructura muscular que está en este nivel, que es el músculo cuadrado femoral y que va a dar ramas
antes de inervar al cuadrado femoral, a la articulación y a la cápsula de la cadera. Este nervio es importante porque se ha visto que es el que tiene una presencia de prácticamente 100% de los casos y tiene un rol muy importante en la génesis del dolor cuando el dolor tiene un componente posterior. Otros nervios que intervienen en la cápsula posterior son ramos del nervio glúteo superior, que es bastante constante también, entre un 35 y un 85%. Como vimos, sale por encima del piramidal, que si lo graficáramos acá estaría dividiendo la escotadura ciática en esta porción superior y en esta porción inferior, donde sale el nervio ciático y la rama del cuadrado femoral. Y también en esa porción inferior sale otro nervio muy pequeño, que es el nervio glúteo inferior, que tiene un rol descripto en algunos trabajos hasta de un 10%, pero al igual que el obturador accesorio en la parte anterior, prácticamente podemos despreciar la funcionalidad de este nervio o la implicancia de este nervio en lo que es la articulación de la cápsula posterior de la cadera. Para resumir un poco lo que es la inervación, tenemos que decir que la inervación está dada por el plexo lumbosacro, el plexo lumbar en la parte anterior y el plexo lumbosacro en la parte posterior. Y un concepto muy importante que quizá sea muy importante para los algólogos, quizá para hacer una analgesia no es un concepto tan importante, es algo más fino, pero lo quiero mencionar, es que hay una descripción de que la cápsula articular tiene una gran concentración de no solo nociceptores, sino de mecanoceptores que en condiciones normales, obviamente al ser mecanoceptores, no tienen implicancia en la patología dolorosa, pero en algunas condiciones patológicas sí pueden tener alguna implicancia en lo que es patología dolorosa. No me voy a meter demasiado en esto porque, como les digo, es algo demasiado fino, pero es importante saberlo. También sabemos que la concentración de nociceptores y mecanoceptores es muy importante en toda la parte superior de la cápsula articular, tanto superior anterior como superior posterior. La parte inferior de la cadera, tanto anterior como posterior, tiene una presencia bastante más pobre, tanto de nociceptores como mecanoceptores. Esto en dolor crónico también lo tenemos que conocer. Y lo que les decía anteriormente es que generalmente la denervación de la cápsula anterior es más que suficiente para el control del dolor, aunque en algunas circunstancias puede ser necesario para el control denervar la cápsula posterior. Generalmente nosotros trabajamos sobre la cápsula anterior y en general el paciente anda bien, pero muchas veces cuando eso no ocurre, cuando no anda bien, podemos pensar en que quizá un componente posterior esté siendo el problema y quizá la solución a esto sea la denervación de la cápsula posterior.